La resolución contractual, en una explicación bastante simple, es una figura legal que permite a cualquiera de las dos partes de un contrato bilateral ponerle fin, declarar esta nulidad, cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones. Es como una clase de botón de cancelar, dicho en unas palabras bastante sencillas. Esto se da generalmente dentro de contratos bilaterales, ya que las dos partes están obligadas a cumplir. Entonces, para explicar un poco mejor, me he dado la tarea de conseguir una sentencia que terminó hasta en segunda instancia, la cual es, la cual es la sentencia número 17230 13535. En este caso, se presentó una acción por incumplimiento. Esto por parte de los señores, la parte demandante, que vendría siendo el señor Juan Fabricio Brito Morán y la señora María Gabriela Ponce Reyes, los cuales habían suscrito un contrato de promesa de compra-venta con el demandado Luis Augusto Reyes Acosta. Esto tiene trasfondo desde el día 18 de mayo de 2015, en el cual se había suscrito y notariado un contrato de promesa de compraventa sobre un departamento identificado con el número 5 dentro del edificio de Urbilla, ubicado dentro de la parroquia Benalcázar en Quito. Habían acordado hacer la compra por un valor de $90,000, los cuales tenían que ser pagados en un mes por parte del señor Luis Reyes. Esto en el lapsus de un mes, dando como fecha de plazo máximo el 15 de junio de ese mismo año. Pero también habían incluido dos cláusulas importantes para este caso. Una cláusula penal dentro del contrato notariado para cualquiera de las dos partes, en el que se tenía que dar una indemnización de $10,000 si es que una de las dos partes llegaran a incumplirlo. Y como una cláusula adicional, que esta tenía que ser para la parte prometente vendedora, que era que tenían una prohibición de imponer gravámenes sobre este inmueble, independientemente si es que ya habría sido adquirido por por el prometiente comprador o no. Así que estaba este bien fuera de cualquier forma de hipoteca. Entonces, pasó el tiempo, el señor Luis Reyes habría pagado la totalidad del contrato, de hecho habría pagado un poco más. Esto lo veremos más adelante dentro de la sentencia, pero habría pagado unos $3,000 adicionales. Pero no se habría presentado a firmar, supuestamente porque con su cónyuge, no habría llegado a firmar su cónyuge el contrato, no habría hecho acto de presencia, no habría comparecido dentro de eso, pese a que el contrato habría sido firmado entre los dueños del departamento y el señor Reyes. Y tampoco le hicieron llegar fácilmente y le habían tomado la negativa de firma, a lo cual los dos señores, Juan Brito y María Ponce, habrían demandado el incumplimiento por parte del señor. Habrían llevado este caso dentro de la Cámara de lo Civil y Mercantil de la ciudad de Quito, donde querían sacar las siguientes pretensiones al contrato. Uno, declarar la resolución y por ende la nulidad del mismo, restituyendo las cosas como estaban antes. Dos, que se pague la indemnización de $10,000, ya que se sintieron afectados por el incumplimiento del señor Reyes. Y así fue. Llegaron a la sentencia, pero el juez de la primera instancia habría determinado que esta demanda no fue bien fundamentada. Y esto por las siguientes razones. Ya que, primero, el demandado Luis Augusto Reyes había presentado la totalidad del pago dentro de la propia audiencia. Habría presentado que hasta incluso pagó $3,000 más, un total de 93, un total de $93,000. Esto debido a que él ya habría dado abonos para mantener el precio pactado. Esto fue como para poder apartar el departamento.
estos $3,000 fueron adicionales a lo que habían causado en primer lugar. Y, y en tal caso habría representado un pago de lo no debido, porque esto excedía el precio contractual acordado, que según la cláusula séptima de la escritura pública, que era que se excedía lo que habían llegado a la cláusula séptima de la escritura pública. Esto había alegado que no había ningún sustento jurídico que justificara el pago adicional y por lo tanto no, este tenía que ser reembolsado. Y bueno, esta demanda fue desechada por la parte actora según los siguientes fundamentos presentados por la Corte. Y es que fue primero la falta de legitimación activa. El señor Reyes habría presentado excepciones previas alegando la falta de legitimación activa. La Corte habría determinado que los demandantes no tenían legitimación activa para presentar la demanda, ya que no se había presentado la cónyuge en la suscripción de la escritura de promesa de compraventa. Esto se consideró un defecto procesal que afectaba directamente la validez de esta demanda. También se había revisado el incumplimiento de los prometientes vendedores. Y este fue más gravoso. Este fue para mí el motivo en el que la Corte falló a favor del demandado. Y es que hay que recordar lo de la cláusula de prohibición que tenían impuestas los prometientes vendedores, el cual era que no tenían que ponerle ningún gravamen. Y ellos ya habían suscrito una hipoteca con un tercero, la inmobiliaria Inmo Mariscal S.A., lo cual había violado el acuerdo de no constitución de gravámenes impuesto por ellos mismos. Incluso hay que recordar que este contrato de promesa de compra-venta fue suscrito y notariado, fue hecho por las dos partes, ambas partes habían acordado esto. Entonces, también fallaron dándose cuenta de que la cosa juzgada había sido plantada por los demandantes, argumentando que el tema ya había sido un tratado de indagación previa, lo que llevó a la Corte a considerar que no había lugar a ninguna clase de reexaminación para este asunto particular. Y por sobre todo, vieron el derecho a la defensa del señor Reyes. Se había enfatizado que tenía un derecho a defenderse, a poder reconvenir, lo que no podía ser limitado por la falta de comparecencia de su cónyuge, quien no habría comparecido en ese momento, porque no tenían, porque estaban en disolución de sociedad conyugal. Ellos estaban casados, es verdad, pero con la única persona con la que tenían que suscribir el contrato era con el señor Reyes, no con su esposa. Por eso la Corte decidió fallar a favor de el señor Reyes. Y en tal caso decidió dentro de la sentencia de primera instancia que primero tenía que suscribirse tal cual las escrituras tenían que darle la firma y tenía que completarse el tratado, el contrato que habían llegado y tenían que darle la indemnización de $10,000 al señor Reyes. Esto porque habían faltado dentro de su propio contrato con la, con la cláusula de no poner ningún gravamen. Y por último le dijeron que tenían que reembolsarle esos $3,000. Los $3,000 que había pagado por excedente, ya que no estaba dentro del justo precio tratado. Pero para los señores Juan Brito y María Ponce no les pareció adecuada esta decisión. Así que ellos decidieron apelar, les pareció bastante inadecuada. Habían presentado una apelación que fue llevada a cabo, por cierto, el día 9 de marzo del 2021. Pero para este recurso de apelación habrían puesto los siguientes puntos para poder justificarla. Y estos fueron, primero, la incompetencia del juez. Habían alegado que el juez de primera instancia se habría excusado y se debía tener una queja presentada en su contra, lo cual, según ellos, afectaba su imparcialidad. Esto por las excepciones previas presentadas por la parte demandada. Dos, la falta de comparecencia del cónyuge del demandado. Aún mantenieron esa postura. Indicaron que el demandado no había comparecido junto a su cónyuge. Así que por eso habría incumplido, tenía que firmar ella, lo cual no era necesario, ya se había determinado que no. Había visto una valoración de las pruebas y habían señalado que no se pudieron valorar correctamente las pruebas incluidas dentro de las comunicaciones y documentos, que según ellos demostraban que el precio real de este inmueble era de $135,000. Y habían alegado también su indefensión. Alegaron que no se les permitió presentar ciertas pruebas fundamentales, lo que los dejó en una situación de indefensión, pese a que pudieron haber hecho algún auto de sustanciación para poder corregir su error, pero no fue así.
Con estos argumentos decidieron pelear en la segunda instancia, pero la segunda instancia decidió estas, sobre este caso, decidió ratificar la decisión de primera instancia, decidió fallar a favor de nuevo del demandado. Esto porque se abría, esto porque para mí fue lo más idóneo. Esto fue la resolución más favorable para ambas partes en un inicio y de hecho tendría que fallar a favor del señor Reyes desde un inicio. Pero bueno, sobre los puntos presentados, tenían en la incompetencia del juez, el tribunal había concluido que la presentación de una queja contra el juez no era suficiente material para poder talar la incompetencia o la imparcialidad. Incompetencia no tendría nada que ver. Estaba en su territorio, estaba dentro de la materia que le correspondía y la parcialidad no tendría nada que ver, ya que estamos hablando de una excepción previa presentada para no estar en situación de indefensión, precisamente. Entonces, sobre eso habían caído. Sobre la falta de comparecencia del cónyuge, habían argumentado, la Corte había argumentado que la intervención del cónyuge del demandado no era necesaria en este caso, ya que no se trataba de un acto que implicara la enajenación o la limitación de bienes de la sociedad conyugal, lo cual era completamente válido. Este podía llevarse de manera normal sin la intervención de ella. Y por último, la falta de legitimación pasiva y congruencia en la sentencia. Estas alegaciones fueron rechazadas por la falta de fundamentación. Son- Porque no habrían demostrado que hubiera alguna clase de omisión procesal que afectara los derechos de las partes actoras. Y si tuviera que dar una crítica sobre esto, yo diría que tanto primera y segunda instancia actuaron de buena manera, ya que en tal caso habrían, tal vez por el desconocimiento de la normativa o tal vez por actuar en mala fe, ambos los señores actores decidieron poner una demanda sin ninguna clase de fundamento válido. Se había aplicado bien la normativa, se había visto, habían notariado y habían estado de acuerdo en esto desde un principio, pero al momento de llevarlo a una audiencia, se pudo ver la realidad de esta nulidad. Se puede ver cómo se aplicó de manera correcta e incorrecta dentro de ambos casos. Correcta en el sentido de que fallaron a favor y determinaron la resolución por el incumplimiento de los vendedores, no del comprador, porque ya habían ellos suscrito ese gravamen, habían hipotecado a esa inmobiliaria, el departamento que estaba próximo a ser comprado y adquirido por el señor, por el señor Reyes. Mientras que, por otro lado, está muy mal aplicado el tema de la resolución contractual, ya que, no, ya que ambas partes habían acordado, ambas partes habían visto, habían revisado y notariado este documento para poderlo hacer efectivo. Pese a que, claro, hasta incluso se pagó un costo adicional, unos abonos que sobrepasaban el justo precio. La corte había fallado bien, hizo lo mejor que pudo, tanto en primera instancia para salir a favor del señor Reyes, y en segunda instancia simplemente fue ratificar esa misma decisión. Para mí, este caso fue llevado de la mejor manera posible y se puede, como bien lo digo, se puede ver cómo se puede hacer una resolución efectiva como una resolución no efectiva. Muchas gracias.